Y hablando de encuestas, yo les tengo algunos datos. 10 de la mañana con 7 minutos, estamos en combinación clave. Ya que estamos hablando de encuestas y si dicen relación o no con la realidad, nos manda Max Quitral, nuestro panelista de los días jueves, algunos resultados de la DIMARC, que salió hoy. Sí. 24% de apoyo para la presidenta, 72% de rechazo. Grave, pues. O sea, dentro de la tendencia. Al gobierno, 79%. Y peor aún, la aprobación a las grandes coaliciones políticas, 15% para la Alianza por Chile. Tú dirás, bueno, la nueva mayoría con este resultado tendrá sobre el 50%, no, tiene 16% de aprobación. Pero fíjate que el dato más relevante de esta encuesta que sale hoy es algo que se sostiene hace 1 o 2 mediciones atrás, que es la identificación con el gobierno versus la oposición. O sea, hoy en día, hasta hace muy poco tiempo atrás, incluso con la tendencia a la caída de la presidenta, de las coaliciones políticas, la identificación con el gobierno o los gobiernistas eran más que los opositores. Hoy en día los opositores son mucho más que los gobiernistas. Ojo que ahí la lectura, lo hace me parece Méndez hoy día, la lectura tiene que ser también la correcta. No, la oposición, amplia, la oposición no es la derecha, es una oposición muy transversal que, ojo, respecto al desafío político no es menor. Porque aquí finalmente lo que hay es una especie de vacío. No varía, sabemos los problemas que tiene el gobierno hoy en día en las coaliciones en general, pero hay un vacío respecto a la oferta política que hace que finalmente hay un montón de gente en la oposición que probablemente no tiene hoy en día un liderazgo específico, no escribe necesariamente un proyecto específico, sabe que lo que está pasando hoy en día en nuestro sistema político no le gusta. Es bueno el tema de la Gloria, porque ¿qué oferta política viene si las reformas ya están en curso? No, en general tú ves que esto muestra, la encuesta de DIMARC, que sigue la caída libre y que 2 elementos centrales, que fue el cambio de gabinete, la Copa América y otras cosas que ya pasaron, no sirvieron. O quizás detuvieron una que quizás morigeraron la caída un poco más, quizás estaría mucho más abajo, pero no dieron resultado para recomponer la imagen del gobierno. Entonces ahora ya le queda solamente un poco lo que viene planteando Francisco Vidal en cada uno de los programas que viene o cuando está, que es... si le va mal a la presidenta... No, más que eso, al próximo año, apostar a que la gratuidad en la educación, las 228 familias en esto, más la educación superior, etcétera, eso sea como un reimpulso y que sean los últimos 2 años los que... Pero hasta ahora se ve que... ¿Qué ha pasado? Le pasó a Bachelet anterior, Bachelet 1, le pasó a Piñera en su minuto, que también hacia el final del gobierno ya tendió a... Es como el cariño que se le pide en el fondo, ¿no? Sí, pero el tiempo nunca... Sí, el punto es como no le casó a Bachelet en la primera pasada. El punto es que estamos a un año y medio del gobierno, lo que uno esperaría es que se empiecen a concretar ciertas reformas. Si vamos a terminar con solo un gobierno de administración para salir de la crisis, es una mala noticia, creo yo, incluso más que para el gobierno del presidente Bachelet, para el proyecto centro-izquierda, en rigor, para lo que ofrecía la nueva mayoría en el principio y lo que finalmente puede terminar transformándose o siendo. Yo creo que eso es lo más complicado. Yo creo que puede seguir bajando, porque puede llegar al 15, al 20, la recepta en el 11, si no reaccionan, porque además felizmente se ha mantenido, no había una baja en el empleo, pero puede empezar a ocurrir el próximo año. ¿Cómo debiera reaccionar? ¿Cómo? Cuando dice si no reaccionan, ¿cómo debiera reaccionar? Tengo una opinión bien simple y categórica. O sea, esto de poner nombre a las cosas, ¿no? Se pasó de los reformistas dispersos a la gente, a los que no creen en la reforma, que es lo que ocurre hoy, que más bien tratan de esquivarla, de hacer como que hago. Una gran frase de un premio Nobel de Literatura, un gran guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. Libro, señor presidente, hago como que hago, pero no hago. Eso es un poco en la línea de lo que Alberto Mayol escribió en El Periodista en este número, ¿no? O sea, hay gente que no cree en la reforma. Si no cree, no está gobernando con gente que no cree, lo hemos dicho 1000 veces en muchos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que requiere para tener un viraje? Vaya a reformistas concentrados. Vaya gente que le puede reactivar la economía, pero suerte amarra con las regiones. Vaya al endeudamiento. Haga la AFP público, terminemos con la AFP. Vamos a 6-7 cosas muy relevantes. Lo que prometió. Acuérdate que se prometió la consulta constituyente, que todo el mundo tiene miedo cuando puede generar... Este es el mes a todo eso el anuncio. Se supone que este es el mes del anuncio. Entiendo que nosotros estamos en eso. Este programa tiene como objetivo, digamos, la educación cívica, fundamentalmente. Claro, la educación ciudadana. La educación ciudadana. Para la ciudadanía. Pero la clave está... Qué gran responsabilidad. Sí que estamos en eso. Y estamos muy orgullosos. De proceso constituyente acá todas las mañanas, los días miércoles sobre todo. Pero yo creo que eso es lo que la puede salvar.
esta ambigüedad en todo. Es que, pero yo creo que eso devela lo que Cortés Terzi decía por ahí el año 2002. O sea, esta idea de la ceremonia del adiós de Cortés Terzi, que tenía que ver finalmente con las indefiniciones de la concertación, de alguna manera fueron heredadas por la nueva mayoría, porque fue un pacto electoral que planteó grandes reformas, pero que en el cómo todavía no tenía resueltas muchas cosas. Lo que vemos hoy en día como contradicción, no solamente en las reformas políticas, o sea, en las reformas en general que se plantea el gobierno, sino que la gestión del poder finalmente tiene que ver con eso, con esas profundas contradicciones que hacen que el ministro Burgos la semana pasada, o sea, echa el intendente un día antes, al día siguiente se reúna con los camioneros y no sé si finalmente va a recibir al mundo mapuche o no, que le había pedido también una audiencia, pero sin definiciones claras respecto a cuestiones que son muy sustantivas sobre la administración del poder, sobre las reformas en general, sobre finalmente el proyecto de sociedad que está detrás de la nueva mayoría. Yo creo que ahí hay un problema que no está resuelto. De comisión andamos y que no tiene por dónde. Andamos choreados. Enger está choreado porque no se concentraron las reformas en transparencia. Yo estoy choreado por esto que era hueca en pelota, como se dice en la rotación de Rancagua, porque no hay elección de intendente, pero se está creando esta figura del gobernador regional. La AFP pública no sale. Todo así, cuando se pueden hacer las cosas al grano. No se puede quedar entre Tongoy y Los Vilos, ¿usted queda para el norte? Sí, pues. No se puede quedar, tiene que quedarse, tiene que volver. Y otra cuestión que creo que es... ¿Ajá? Te queda para el norte. Te queda para el norte. Te queda para el norte. No se quede entre Tongoy y Los Vilos. Espero. Y tenga cuidado cuando pase por Lampa. O sí o no. Por si acaso. No deje sus cosas ahí a la vista. No deje sus cosas a la vista. Cuando el Teo dice... reformistas concentrados. Y que hay una especie de oposición interna. ¿Existe la nueva mayoría finalmente? ¿No son dos coaliciones en una? Donde hay un partido que está claramente fuera del... Yo creo que hay una discusión que está pendiente ahí. Y que pero no sé... Llevamos 2 años esperando la discusión. O sea, yo creo que la discusión es mucho más de atrás. O sea, la pérdida del gobierno, cuando finalmente Piñera llega a la moneda, era el momento propicio para generar una discusión. Finalmente, yo creo que hay que convenir que... ¿Ah? En esa época no estaba el Partido Comunista, no estaban los cabros. Pero no se generaron las discusiones necesarias para armar un pacto político que fuera más allá de una alianza electoral. Hoy en día eso está más o menos en evidencia, pero ya esto era un problema heredado de antes de la concertación, si finalmente en la concertación había profundas contradicciones respecto a cuál era el modelo o el proyecto político que estaba detrás de la coalición, nada más que era, obviamente estaba esto todo subordinado a lo que significó tener a Pinochet en la comandancia en jefe hasta el año 98, luego todo el tema que tenía que ver con el pasado, la administración finalmente del poder, el tema de la gobernabilidad y la obsesión por la gobernabilidad, que yo creo que finalmente terminó limitando la discusión a ese tipo de materia. Hoy en día ya es más o menos evidente, porque el adversario ya no existe y por lo tanto hay que ser mucho más sincero en la discusión, y ahí es donde yo creo que todavía no hay definiciones claras. Oye, pero hay que ser como las familias de trabajo y de esfuerzo de Chile. Tienen un sueño, tienen una sensibilidad, tienen una idea y la implementan de manera pragmática, austera, porque los recursos son escasos. Entonces yo creo que ha habido 2 problemas: falta de voluntad política y una exquisitez, una burocracia en lo poco que se quería implementar. Se dijo aquí antes, el mismo Pancho lo decía, ¿no? Yo también lo dije en estos micrófonos, en la reforma educacional. ¿Por qué no nos concentramos en fortalecer la educación pública y el copago de los colegios particulares sancionados con lo que cuesta que la gente aporte en algo? Déjenlo y elimínenlo en 10 años más si quieren, o cuando hay una reforma tributaria que nos acerquemos al 30% del PIB, pero estamos creciendo del 20 al 21. O sea, no hay plata. No creen esto que están prometiendo ahora, servicios locales de educación. Déjenle a los 50 municipios que tienen plata, déjenselo. La administración. Mete plata como locos, Las Condes, déjense. Y tienen buenos resultados. Tienen buenos resultados. Y ocupemos las direcciones provinciales de educación. Miren, escuchen un minuto esto. Hay en todas las regiones Seremi de Educación, Superintendencia de Educación, en todas las regiones. Está la superintendencia ahora. La agencia acreditadora de educación a nivel nacional y por macrozona. La Seremi, las direcciones provinciales, y va a crear servicios locales de educación. Ocupa las direcciones provinciales de educación, como ocupan los gobernadores provinciales, que no hacen nada para que sean la delegación del Estado central, y no crees gobernadores regionales, no crees servicios locales. O sea, yo creo que hay que ser
Claro, se llama captura corporativa. Hay gente que cree, o para el conflicto mapuche, ya yo se lo dije personalmente varias veces a ella, a la presidenta, presidente, el conflicto está allá. Hay que fortalecer esa región, hay que hacerla multinacional, plurinacional, no como dice el nuevo intendente, las culturas, ya cortan la cuestión de las culturas. Aquí hay naciones, esta cuestión no es folclore. Y démosle plata a esa región, que es la que está llena, subvencionamos las puras forestales. De los índices más altos de pobreza, además. ¿Cuál es la solución? Vamos a generar Ministerio de Asuntos Indígenas y vamos a tener seremía en todas las regiones. Modelo burocrático, no modelo democrático, de izquierda avanzada, de centro izquierda moderna, que además cuida las platas y las hace rendir y no hace duplicidades. ¿Eso es parte de la obsesión por la gobernabilidad, la que mencionaba Gloria? O sea, sí, pero además por una práctica que tiene que ver con cierta mirada a la gestión pública. O sea, la obsesión por la gobernabilidad yo creo que está mucho más asociada. Más con la eficacia. Sí, ¿Gobernabilidad y eficacia? Sí. Figúrate, o sea, yo creo que la figura de la gobernabilidad en los años 90 estaba mucho más asociada a la necesidad del orden. Entonces, finalmente, no levantemos polvo, no levantemos conflictos, porque aquí claro. O sea, finalmente la amenaza a la regresión autoritaria era más grande que. Sí, las razones cambian, pero al final de cuentas el TIC es el mismo, digamos. Se soluciona de la misma manera, habiendo cambiado, digamos, el TIC es el mismo. Crear más burocracia, esto que describe el Teo, es que digamos. Con una constitución creada para el empate, pareciera ser que esa es la fórmula ideal. Hagamos que parezca que estamos haciendo algo, que es esto, lo que se plantea, para que todos queden conformes. Yo creo un Ministerio de Asuntos Indígenas, es difícil que alguien se oponga. El fondo es ¿para qué lo voy a crear? Sirve, ¿Para claro. qué lo voy a hacer? Si lo hago para que se mantenga el statu quo, quedan todos conformes. No le van a tener que crear un nuevo paseo urne para seguir aumentando los ministerios en Santiago. Ahora el agua aparece diciendo de manera ramplona, fusionemos regiones. Como que si fue la historia, la identidad, los que viven los territorios se manejan así como cabros chicos. De hecho, él creó dos regiones. No, él no creó ninguna. En realidad fueron los regionalistas. Fueron el gobierno y fue el gobierno de HL1. Sí. Pero además tú le vas a pedir al Maule, los ríos y los lagos. Arrancamos que dependa del Maule o Atacama que responda a Antofagasta. Hay pocas regiones, además, no es el punto. ¿Por qué no fusionan, por qué no terminan por qué no fusionan ministerio y cuántas agencias públicas se sigue concentrando en bueno, si hay algo que está bien fracasado, o sea, que era el tema de moda hasta hace un par de años atrás, esta idea de la modernización de la gestión pública, ¿no? O sea, que finalmente tiene poca racionalidad, porque más allá de los PMG y todo este tipo de cosas que son parte como de los programas de mejoramiento de la gestión, que es que para los auditores, que existen en el sector público, incentivos, mejorar en el fondo la carrera de los funcionarios, etcétera, en rigor, detrás de esto no hay ningún proyecto ni modelo de Estado. Finalmente hay modelos de gestión pequeñita que nos han servido para el resultado final, digamos, ¿no? Que es en definitiva entregar mejores servicios públicos, mejor gestión a la ciudadanía. Creo que eso no se ha traducido. Se ha traducido sí en mejoras. Yo creo que en general el trabajo en el Estado hoy en día además sí efectivamente logra el Estado incorporar, por ejemplo, los honorarios, que fue uno de los anuncios que hizo la presidenta Bachelet, y por lo tanto menos precariedad laboral para los funcionarios públicos. Eso mejora, pero no hay un proyecto estatal detrás de esto. Lo que hay detrás más bien son medidas parche para solucionar cosas que no tienen nada que ver con... He estado siguiendo un debate que hay en Coyhaique, porque los funcionarios públicos quieren homologarse a la zona de Magallanes. Entonces hay gente que de la sociedad civil de Coyhaique que dice ya córtenla. Lo creemos programas de desarrollo para el territorio, no lo que se llama la captura corporativa. Cuando tú al final... va arreglando a un grupo funcionario, ¿se entiende, no? Tiene que haber desarrollo estructural. Yo creo que es voluntad política, mayoría, o sea, hay que hacer negociación, pero también pragmatismo democrático, concentración, eficiencia. Creo que son los tres elementos que todavía la presidenta puede combinar, pero tiene que gobernar con la gente que cree en su programa. Y liderazgo, fundamental para llevar adelante las transformaciones. Y a propósito de eso... Convencido de algo, lo haces. Es decir, vas contra las encuestas, contra la opinión de los partidos y le echas para adelante. Si choca en una pared, bueno, que alguien pague el costo político de eso dentro de 20, 30 años, pero los verdaderos líderes hacen eso.
Porque tienen visión de futuro, en el fondo ese es el punto. Están pensando mes el va a país ser- que queremos en el 2050, no han pasado mañana y en la encuesta de IMARC. Este mes va a ser bien determinante en eso, porque tenemos en 2 semanas más, el 14 se terminan de poner las indicaciones de la reforma laboral y por lo tanto si vemos avance sustantivo de la reforma laboral va a ser seguramente este mes. Yo creo que si la reforma laboral logra finalmente aprobarse independiente, que probablemente no es el máximo que habría esperado el movimiento sindical, pero sí al menos moderniza las relaciones laborales, vamos a encontrar otro escenario, claro, la equilibra. Y yo creo que eso va a marcar un escenario que puede ser distinto y que puede de alguna manera revertir también la situación compleja que ha enfrentado el gobierno en el último tiempo. Y lo otro, el anuncio esperado sobre el cambio de la Constitución. La presidenta se comprometió este mes y delató la discusión hasta este mes para tomar una decisión respecto a cómo se va a hacer. Yo creo que la apuesta ahí, incluso más allá que sea la más impopular, digamos, pero la apuesta ahí es determinante respecto al futuro. Gloria, porque hasta aquí ha sido pura incertidumbre. Una pregunta. Pero, mira, la vieja concertación tiene una obsesión, que siempre levantar la mano todos, ¿no? Como lo de Arena, que al final termina yendo a que tomar ya no tecito resulta, a porque una casa de un tipo la UDI, ¿no? Y ahora yo creo que es tanto la obsesión de que al final la Bárbara Figueroa aparezca levantando la mano con el presidente de la SOFOFA, entonces que podemos terminar de nuevo en una cuestión licuada. Si eso pasa es porque perdimos todo. En exceso, o sea, es importante el máximo esfuerzo de diálogo. Y ayer me encontré, en una inauguración de un centro cultural que Rancagüí, ¿no? Hicieron aquí en el barrio Yungay, con Smilian Reich, una gran sala de danza y de teatro que rescataron ahí una casa. Me encontré con el gallo que hace las sillas Valdés. Las sillas... Tiene ahí 30 trabajadores y ya me explicaba cosas de la reforma tributaria, de que hay que generar ciertas distinciones con las pequeñas empresas. Ok, hay cosas que son sensatas, que hay que escucharlas y buscarlo perfeccionar. Pero hay que sacarlo, hay que ponerse un plazo, porque si no podemos terminar, insisto de nuevo, en lo licuado, y vamos a terminar con un quiebre en la CUT, en que se va a crear otra central que va a estar contra, CUT en la lucha, que va a estar contra de la reforma tributaria. Sí. O sea, lo que no podría pasar dentro de la CUT es lo que uno vio en el gremio de los profesores, que terminaron quebrados, y yo creo que por falta finalmente de pericia desde el poder político para poder discutir este tipo de reformas y sentarse con todos los actores. Yo tengo esperanza que esto sea distinto. Ayer tuve una reunión con la ministra Rincón y con el subsecretario Díaz del Trabajo. Tengo la impresión que están poniendo toda la energía en que esto funcione. Hay 2 elementos que yo creo que son claves y alinear en las próximas 2 semanas. Primero, que me parece que la coalición política que apoya al gobierno tiene que ser responsable respecto a lo que va a hacer. O sea, yo creo que han abundado las irresponsabilidades y las faltas de lealtad con el gobierno para que gente que tiene tribuna en medios de comunicación, que se dice de la coalición, que han sido personeros políticos relevantes, vayan y golpeen, ¿no? Me parece que eso es una falta de responsabilidad enorme, porque los platos y los paños sucios yo creo que se dan en casa, no se exponen ahí al exterior. Cuando te escuchan también. Sí, seguro. Si tú vas a golpear la puerta, Es que ese era mi segundo punto. Es que ese era mi segundo punto. Yo creo que el tema de la gestión política es clave. Aquí no sacamos nada con tener un ministerio puesto con la reforma, alineado a ministros, subsecretarios, y desde el comité político y desde la administración central, la presidencia de la República, no hay la verdad una impronta o un ejercicio fuerte de apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Y me parece que ahí el comité político debiera estar alineado, la presidenta debiera dar señales claras, porque si no, la verdad, esto que era finalmente como el cuarto pilar que se incorporó en las últimas semanas va a terminar súper licuado y vamos a terminar finalmente con una expectativa mucho mayor respecto a algo que no va a finalmente llegar a puerto. Sí, el Pancho acotaba un punto importante. ¿Han dejado que la ropa sucia efectivamente se lave en casa, no? Yo creo que había un problema de gestión política grave en este gobierno. O sea, y creo que hay que decirlo con todas sus letras. O sea, me parece que efectivamente ha habido muy poca capacidad de diálogo en muchas cosas. O sea, vimos cuando entró la ministra de Educación y lo primero que hizo fue cerrar la puerta al diálogo en vez de poder abrir la posibilidad de dialogar con los actores del sector. Juan Casasú, con razón. Pero las señales han sido erráticas, yo creo que de algunos actores del comité político respecto a cómo se abordan determinadas materias. Yo creo que hay que ser responsable, más allá que uno está de acuerdo con los agoreros del pesimismo, ni esta idea como del golpe blanco que andaba circulando por ahí. Yo creo que hay que hacerse cargo también que la gestión política no ha sido más eficiente. Gloria, pero en otras cosas yo encuentro que es legítimo que los disidentes, la misma coalición golpeen porque no tienen opción. El tema que conozco de cerca, lo he dicho acá, aquí los 4 partidos grandes de la nueva mayoría decidieron postergar la elección de intendente, tanto por la vía de crear este gobernador regional como para dejarlo para el 2020 y no cumplirla en este periodo como fue
fue parte del programa. ¿Cuál es la razón? No, la razón no quiere soltar poder. Y Andrade anda como la bandita de Magallanes. No, Magallanes es un gran equipo. Anda como el del básquetbol, del bombo del básquetbol, de la Di Mayor, porque este jugaba básquetbol, diciendo, hay que la descentralización para más adelante porque cuesta más caro. No cuesta nada, si hay voluntad. Ahora, si no queréis traspasar el Servio, la Corfo, queréis generar divisiones en los gobiernos regionales y métale de nuevo paralelismo. Mira, ese catolicismo sirve, ¿eh? Catolicismo sirve. Santo Tomás, no duplique órganos de gobierno. Trate de ser eficiente, esté en las parroquias, no genere puro obispado, ¿no? Como es muy antiguo esto, ¿no? De no duplicar, sino que traspasar, descentralizar, elegir, para que andáis generando duplicidad. Entonces, se opusieron, Álvaro. Ellos mintieron. Entonces ahí el Alejandro Navarro y también la izquierda ciudadana, y allí lo golpearon la mesa y dijeron esto y lo denunciaron. Pero hay que hablar con la verdad. O sea, muchas veces ocurre esto de la corrupción programática. Lamentablemente. Porque yo apoyé a Michelle Bachelet II. En lo personal, lo confieso. Y está Oye, la oposición. la comisión Está en la de oposición ahora de la descentralización, Dimarco, ¿no? ¿Cómo? Está en la oposición de la Dimarco ahora, ¿no? Yo estoy ahora yo estoy totalmente convencido de que va a ir, se están alineando las cosas para Piñera y eso, y el grupo de la nueva mayoría va a seguir esencialmente juntos, y estoy porque los partidos regionales, verdes, los críticos independientes y los sectores reformistas de verdad la nueva mayoría ojalá generen otra vía. Ahí donde hay la nueva mayoría como que se perdió una batalla. O sea, había una disputa obviamente por la hegemonía del proyecto. Y parece que los que van, parece que les van, como yo. claro. Pero parece que los que han ido ganando la batalla finalmente ha sido esa hegemonía conservadora que no quiere ninguna reforma, que nunca la quiso y probablemente no la va a querer en el futuro. Y mira, y se sigue demostrando en las encuestas que el gobierno está peor evaluado en regiones. Oye, ¿y por qué no le preguntamos a la gente para que se haga parte con mensajes de voz al WhatsApp, le parece? Porque hay varias opiniones que han llegado al Twitter. Por ejemplo, Carlos Muñoz dice, ese es el problema, los que dan soluciones creen que todo se soluciona con más plata, grave, error. Carlos Muñoz insiste, dice, quieren individualizar el rechazo, pero el rechazo es a todos, al colectivo, comillas, clase política. Por su parte, Ernesto Guevara dice, el rechazo es a la política burguesa, falta construcción y unidad de la oposición popular. Hay una discusión bien buena con Carlos Muñoz, ahí también Carlos Muñoz retruca, dice, ya se creó otra central, tiene más fuerza que la CUT, todos los grandes sindicatos se fueron hacia la CIUS. Pero hay algunos giles, dice Get Real, que todavía creen que la clase política solucionará la educación, las pensiones, la salud y todo. Usted puede hacerse parte también de la discusión con el panel de este día miércoles editorial en el WhatsApp 569-9182-7696. Tenemos uno, de hecho. Tenemos uno, de hecho. Así aprovechamos de dejar de escuchar el ruido que provoca Teo Valenzuela para acallar las críticas y acallarme a mí, porque le voy a decir que poner la firma a una región no significa crearla. El año 2007 se crearon Los Ríos y Arica y Parinacota con la firma de la presidenta Bachelet, sin duda, pero con años de trabajo previo. Ya hablaremos de esa región. Los valdivianos también, lucharon. Los valdivianos se tomaron un valdiviano. Nos sacamos la cresta por esa región. Oye, ¿para qué? Para nada. Sí. No, se ha mejorado. Sí. Mira cómo mira, mejor relación. Río Bueno y La Unión, que están adentro, están felices, porque además es la primera región que hizo una cosa muy, muy potente, en vez de los valdivianos tan choreados, porque no están todos los servicios públicos creados en Valdivia. Me parece perfecto. Se hizo al interior también. Sí. En eso ha sido un gran aporte. Este es embajador de Valdivia región. Sí, señor. Reconocido públicamente. Sí, pues, muy bien. Tiene un diploma y todo. ¿Y usted es embajadora del norte? Un galardón. No soy embajadora del norte. Estamos con Gloria Lafuente, con Francisco Martorell, con Esteban Valenzuela y con usted, que ha escrito que ha dejado un mensaje de voz en el WhatsApp. Mire. Hola amigos de la clave, les habla Héctor de acá de Oslo, Noruega. No solo para dar un dato que yo vivo acá en Noruega hace ya 15, 16 años y como una vez escuché por ahí que alguien que también dijo de acá de Noruega, un diputado gana el doble de lo que gano yo. Yo trabajo como técnico y un diputado gana el doble de lo que yo gano yo.
Así que yo feliz pago mi 36%. Un saludo grandes amigos y un abrazo. ¿Tienes listo?